Este clip está dedicado a la evaluación de competencias, a la evaluación en general, y lo que presenta es una adaptación del programa BevaComp que explicaré más adelante. Bien, antes de introducir con más detalle esta adaptación del programa BevaComp, me gustaría hablar de dos conceptos previos, del concepto de evaluación y del concepto de competencia. Generalmente, en el ámbito de la educación, la evaluación se suele hacer como una evaluación final. Es decir, un docente explica un curso y al final de este curso, bueno, pues se somete a examen al estudiante, se somete a evaluación. A veces el curso está dividido en varias partes, puede haber un examen parcial, pero por lo general predomina lo que podríamos denominar evaluación al final de la cañería, o como dicen en inglés, end of pipe. Es decir, hay un proceso de enseñanza y se evalúa al final. En el mundo de la educación se habla a veces de evaluación continua, pero esto no suele ser habitual. Bien, lo que pretende el programa BevaComp es resolver los problemas que se suscitan con esta evaluación al final de la cañería, al final de la tubería o end of pipe. Lo que se pretende es que tanto el estudiante como el profesor tengan una evaluación en diversos momentos y puedan tener una representación clara de cómo es la evolución de su aprendizaje. En segundo lugar, me gustaría comentar el concepto de competencia. El concepto de competencia, como también aparece en otros vídeos de esta serie, se introduce en el mundo educativo a partir de la noción de competencia lingüística acuñada por Noam Chomsky y pretende explicar la complejidad de los comportamientos lingüísticos del aprendizaje de lenguas, a diferencia de otros aprendizajes meramente de conocimientos. En general hablamos de competencia para referirnos a comportamientos complejos, por ejemplo, nadar o ir en bicicleta. Uno podría pensar que ir en bicicleta es mover los pies en círculo y también, bueno, pues dirigir una bicicleta, mantener el equilibrio. Bueno, pues es hacer todo esto al mismo tiempo. Es decir, una persona que pudiera mover los pies pero no mantener el equilibrio, pues naturalmente no podría ir en bicicleta. Es decir, cuando hablamos de nadar o cuando hablamos de comportamientos complejos como este que he comentado, conducir, por ejemplo, bueno, pues nos referimos a competencias en este sentido, en el sentido de comportamientos complejos, podríamos decir también moleculares, en el que el todo, por así decir, es más que la suma de las partes. Es decir, si uno, por eso es tan difícil aprender estas competencias porque bueno, pues hay un momento en que no sabemos si sabemos o no sabemos ir en bicicleta, o hay un momento en que no sabemos o no si sabemos nadar, ¿no? Es el momento en que, por ejemplo, los monitores nos la arrojan a la piscina, a la pileta, y entonces empezamos a bracear. Bueno, en general creo que está suficientemente explicado que la noción de competencia tiene esta característica de comportamiento complejo que no se puede descomponer en comportamientos simples. Bien, en el ámbito europeo, sobre todo a partir del establecimiento del marco europeo de cualificaciones o de calificaciones referidas a las calificaciones profesionales, se suele distinguir dentro de lo que podríamos llamar competencias tres niveles: el nivel de conocimientos, el nivel de aptitudes o capacidades o habilidades y el nivel de las competencias sociales,
entendida por competencias sociales, por ejemplo, la asunción de responsabilidades, la capacidad para dirigir grupos, etcétera, ¿no? Bien, la segunda característica que me gustaría comentar del concepto de competencia entendido como comportamientos complejos es la importancia de la autoevaluación. Es decir, si una persona considera que sabe ir en bicicleta, bueno, pues no tendrá inconveniente en coger una bicicleta y ponerse a pedalear. O si una persona considera que sabe nadar, bueno, pues se arrojará a una piscina y comenzará a bracear. Es decir, podemos pensar que quien mejor conoce si una persona está capacitada con determinada competencia es el sujeto mismo. Es decir, y no es preciso un gran proceso de evaluación, simplemente con que veamos que una persona monta en una bicicleta y comienza a pedalear, bueno, pues ya sabemos que esa persona sabe ir en bicicleta. Por eso, en el ámbito pedagógico, cada vez más se tiende a pensar las competencias, pensar en la evaluación de competencias en términos de autoevaluación o de autoestimación de las competencias. Bien, con todos estos principios, las profesoras Edith Braun y Bettina Hanofa de la Universidad Libre de Berlín elaboraron un instrumento de evaluación que se llama el Instrumento de Evaluación de Berlín, por la universidad donde estaban estas profesoras, para una autoestimación de las competencias de los estudiantes. La profesora Edith Braun actualmente presta servicios en la Universidad de Gießen y la profesora Bettina Hanover se mantiene en la Universidad Libre de Berlín. Este es un libro muy interesante donde ellas explican no solo la composición de este procedimiento de evaluación, de este instrumento de evaluación, sino también todo el proceso de acreditación y validación del instrumento. Además del libro, puede consultarse también un capítulo de un volumen colectivo publicado por el Ministerio de Educación e Investigación alemán sobre la medición de competencias en diversos ámbitos, desde la educación infantil hasta la educación universitaria, donde las profesoras Braun y Hanover explican este método para la evaluación de competencias universitarias. Bien, a partir de este método lo que yo voy a presentarles a ustedes es una pequeña adaptación que resulta muy útil y muy sencilla. Bien, en primer lugar, lo que he procedido a adaptar es el cuestionario de las profesoras Hanover y Braun. Como pueden ver, el cuestionario se basa en 3 bloques, uno de conocimientos, otro de aptitudes y otro de competencias sociales, cada uno de los cuales tiene 4 cuestiones, 4 preguntas. El estudiante ha de contestar a estas preguntas mediante una escala habitual, una escala líquida habitual, con 6 posibilidades, a saber el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, en la que el 0 es el máximo desacuerdo y el 5 es el máximo acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la primera cuestión, ¿puedo reproducir los conceptos o hechos importantes de este capítulo? Bueno, donde aquí aparece capítulo, ustedes pueden poner curso, tema, es decir, la división que ustedes consideren, ¿no? Por lo tanto, la primera cuestión es si puedo reproducir los conceptos o hechos importantes de este capítulo, y el estudiante valora esta afirmación con una escala de 0 a 5, es decir, 6 valores posibles. En la escala 0 a 5 se hace para evitar el punto medio, es decir, si le ofrecemos al estudiante posibilidades pares, pues no eliminamos esta tendencia a ubicarse en el punto medio. El segundo enunciado, como ves, son enunciados en los que uno tiene que mostrar su acuerdo o desacuerdo, es, por ejemplo, ¿puedo dar un resumen sobre el tema del capítulo? En la cuestión tercera, o el ítem tercero, ¿puedo exponer claramente
los hechos complicados de este capítulo. El 4, puedo resaltar las diferencias y similitudes en el contenido de aprendizaje de este capítulo con el contenido de otras materias. Respecto de las aptitudes, las cuestiones son: la presentación del capítulo me permite abordar mejor la complejidad de la ciencia actual. Me considero capaz de trasladar algunos elementos del contenido de este capítulo a otras áreas. Con la comprensión de este capítulo han mejorado mis técnicas de trabajo, búsqueda bibliográfica, documentación, etc., mis habilidades informáticas o las relacionadas con el conocimiento de otros idiomas. Este capítulo fue estimulado para mis conocimientos, para adquirir más conocimientos, me resultó estimulante para adquirir más conocimientos. En el caso de las competencias sociales, estoy dispuesto a preparar de forma independiente una presentación pública del contenido general de este capítulo, ampliándolo con preguntas y ejemplos de otras áreas. Traté el contenido de este capítulo con las personas que me rodeaban, lo cual me resultó positivo. Proporciona información relevante sobre mis relaciones con la sociedad en general. El contenido del capítulo es relevante para mis proyectos de estudio o trabajo. Bien, he ofrecido a continuación una traducción al portugués porque este clip puede ser interesante también para estudiantes y profesores brasileños o portugueses. Bueno, pues esta es una traducción de estos mismos ítems al portugués o al brasileño. Bien, cuando el estudiante al finalizar cada tema, cada capítulo, lo que hace es contestar a estas 12 cuestiones en una tabla que, por ejemplo, para mis estudiantes va impresa en su libro de texto. Y puedo repetir este cuestionario incluso varias veces a lo largo del tema en cuestión. Es decir, puedo no solo hacerlo al final del tema, sino hacerlo a mitad del tema o hacerlo incluso al principio del tema como un cuestionario de expectativas sobre el aprendizaje que se va a desarrollar en este tema. Es muy importante que el estudiante anote sus respuestas al cuestionario y que lo tenga, bueno, pues en una hoja o en un folio o incluso en el libro de texto como una gráfica que tiene encartada. Una vez el estudiante ha contestado a su serie de respuestas, que puede ser, ya digo, antes del tema, durante el tema, varias veces durante el tema o al final del tema. Aquí tienen la misma versión en portugués. Una vez ha rellenado la fila correspondiente a esta vez, como pueden ver con los diversos ítems, cuando ha contestado su fila, entonces sube estas respuestas a una aplicación de formulario de Google. Aquí tienen el ejemplo, es decir, Google permite, mediante Google Forms, pasar estas respuestas a un cuestionario que puede ser un cuestionario anónimo o que el estudiante, si quiere, se identifique. Aquí les he puesto la dirección del cuestionario que yo hago, que utilizo con mis estudiantes, pero ya digo que es fabricar un formulario de Google, es muy sencillo, e incluso lo que ustedes tienen aquí simplemente es las cuestiones, la cuestión A1, A2, A3, no es preciso que vuelvan a rellenar las cuestiones porque lo que hace el estudiante es pasar las cuestiones desde su tabla al cuestionario online. Una vez los estudiantes han pasado sus respuestas al cuestionario online, lo que cuesta un minuto, no mucho más, el programa nos permite automáticamente nos proporciona automáticamente los resultados en forma de tablas. Aquí tienen algunos ejemplos reales de las respuestas de los estudiantes a los diversos ítems. Con lo que ustedes pueden
proporcionar estas tablas a los estudiantes. Es decir, los estudiantes contestan, el programa genera estos gráficos con los resultados y ustedes les devuelven estos gráficos a los estudiantes. ¿Y con esto qué hemos conseguido? Con esto hemos conseguido varias cosas. Por una parte, el estudiante puede comparar sus respuestas con las del resto de estudiantes de su curso y por tanto puede saber si la apreciación que él hace de su aprendizaje está al nivel del resto de compañeros y compañeras o está por encima o está por debajo. Con lo cual él puede perfectamente detectar dónde tiene problemas de aprendizaje. Además, como ustedes han visto, en la tabla le va a permitir también hacer un seguimiento de cada uno de estos apartados, conocimientos, aptitudes, competencias e incluso cada uno de los ítems. Simplemente se trata de que siga las columnas de la tabla que él va formando. Por lo tanto, el estudiante puede comparar las respuestas de una serie con sus respuestas anteriores y por lo tanto va a ver también la evolución a lo largo del tema o del curso en cuestión. Como el cuestionario es anónimo, aunque si el estudiante quiere se puede identificar, el profesor se informa de la evolución grupal. Es decir, el profesor va a tener una fotografía de dónde está la apreciación colectiva del aprendizaje, con lo que puede perfectamente reforzar o puede incidir en aquellos aspectos que vea más flojos, más débiles. Y como he dicho, también incluso puede hacer un cuestionario de expectativas, puede pasar el mismo cuestionario antes del tema o del capítulo y después del tema del capítulo, con lo que también permitirá una comparación entre expectativas de los estudiantes y rendimiento efectivo. Bien, pues espero que esta aplicación del programa BEBA.com de las profesoras Brown y Hannover les haya sido de utilidad y sobre todo también la reflexión subyacente sobre los procesos de evaluación en el mundo de la educación, y les invito a que continúen visitando los clips de este curso. Muchas gracias por su atención.